Buenos días, Brian. Y buen día a todos los que se están incorporando. Bien, llegamos a la semana 18. Y esta semana continuamos con el tema de funciones. Vamos a ver algunas propiedades más, clasificaciones de funciones, que complementan lo que hemos visto en la clase anterior. Listo. Bien, entonces, como les comentaba, esta semana 18 corresponde trabajar lo que continúa de funciones. Ya la semana pasada vimos algunas funciones elementales, dominio, rango, cómo identificar si era una función o no lo era de distintas formas, y también algunos tipos especiales de funciones, ¿no? Clasificación, sobre todo, ¿no? Como función par, impar, ¿no? Bien, entonces comenzamos con el contenido de esta semana. Bien, vamos a comenzar describiendo las funciones crecientes y decrecientes. Eh, Gráficamente de repente ya podíamos verlo de manera intuitiva, ¿no? Ahora vamos a formalizar para ver cuáles son las condiciones exactas para que sea una función creciente y decreciente, ¿no? Luego vamos a ver las funciones que son inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Luego vamos a ver cómo calcular la función inversa, qué condiciones se requieren para que exista esa función inversa. Y terminamos con dos funciones especiales, la función exponencial y la función logaritmo. Comenzamos entonces. Bien, la primera parte que vamos a estudiar, que corresponde a las funciones crecientes y decrecientes, en realidad está dentro de un grupo más grande que se llama funciones monótonas. Son cuatro las clasificaciones, ¿no? Tenemos creciente, decreciente, no creciente y no decreciente. En nuestro caso nos vamos a enfocar en las crecientes y decrecientes porque son las que se pueden representar parte de polinomios, ¿no? Parte de los polinomios que son muy comunes a representar situaciones de la vida real, ¿no? Bien, entonces primero vamos a considerar de dónde a dónde va esa función. Como indica aquí, tenemos que f va de su dominio en los reales. Y lo primero que vamos a considerar es que es una función. Bien, decimos entonces que f es creciente sobre un subconjunto de ese dominio si al tomar dos elementos cualesquiera en A, dos elementos cualesquiera, ojo, al azar, de modo que uno es menor que el otro, digamos x1 menor que x2. Entonces, cuando es creciente, si aplicamos la función a estos dos números, la relación entre las imágenes debe ser la misma. O sea que así, aquí tenemos x1 menor que x2, en las imágenes se debe cumplir f de x1 menor que f de x2. Pero ojo, eso es para cualquier par de números que yo puedo tomar en ese conjunto A. O sea, no es que encuentre uno en particular que cumpla y ya, ¿no? Todos los elementos que tomé en el conjunto A deben cumplir esa condición. Bien, gráficamente vemos lo siguiente. Si nos desplazamos de izquierda a derecha, vamos a observar que esa gráfica va aumentando su valor.
Entonces, de esa manera también podemos identificar gráficamente que es una función creciente, siempre desplazándose de izquierda a derecha. Y decimos que es decreciente, y ojo, esta parte es muy importante, es local. Si este conjunto lo cambiamos, es probable que ya no cumpla la condición. Por eso identificamos bien el conjunto A en el que vamos a trabajar. Bien, decimos entonces que es decreciente sobre A, que es un subconjunto del dominio de la función, si al tomar dos elementos, cualesquiera en A, tales que x1 es menor que x2, al aplicar f a cada uno de ellos, pues la relación cambia de sentido. Es decir, f de x1 será mayor que f de x2. Gráficamente, si nos desplazamos de izquierda a derecha, vamos a observar pues que esa gráfica va disminuyendo. Bien, lo dejamos unos segundos para que tomen su captura. Entonces, nuevamente, estas dos definiciones son locales. ¿Y a qué me refiero con locales? Cambiamos el conjunto A y puede ser que cambie la condición. Por ejemplo, a ver, nosotros sabemos que la gráfica de la parábola va de esta forma, ¿no? Aquí está el puntito que es el vértice, HK, en este caso es cuando su coeficiente principal es positivo. Entonces, por ejemplo, si yo tomo esta parte de aquí, una de las ramas, digamos, la derecha, esta de aquí, entonces vemos claramente que si nos desplazamos de izquierda a derecha, esto es creciente. Pero si tomamos a la izquierda y nos expresamos de izquierda a derecha, veremos que es decreciente. Entonces, si consideramos un intervalo, digamos, de menos infinito hasta h, en este caso, según la gráfica, será decreciente. Pero si tomamos un intervalo, digamos, de h a más infinito, entonces vemos que es creciente. Entonces, por eso es local. Cambiamos el conjunto donde estamos trabajando y también cambia la condición. O puede ser que yo tome, por ejemplo, poco antes de h hasta más infinito, entonces ahí no es ni creciente ni decreciente, ¿no? Porque si tomo poco antes de h, entonces será así. Y ahí, como vemos, primero decrece y luego crece, pero no hace una sola cosa en ese intervalo, ¿ya? Entonces, muy importante el conjunto donde lo definimos. Bien, a ver, chicos, preguntitas por aquí. Buenos días nuevamente a los que se están integrando. Bien, continuamos entonces. Veamos algunos ejemplos que vamos a formalizar, pero también si ustedes conocen la gráfica, como ya hemos visto las parábolas, pues pueden hacerlo un poco más rápido, ¿no? A ver, aquí me dicen que la función f va de su dominio, que es el intervalo de -1 a 4 cerrado. Esto va en los reales. Y esa función está definida por f de x igual a x cuadrado más 4x menos 5. Pregunta, ¿es creciente o decreciente? Bien, lo primero que vamos a hacer es completar cuadrados para analizar qué relación existe entre f de x1 y f de x2, dados dos valores x1 y x2, ¿no? Bien, entonces aquí completando cuadrados ya sabemos pues que aquí le agregamos 4, le quitamos 4, estos tres valores de aquí generan x más 2 al cuadrado, y por aquí me quedaría pues menos 9, ¿no? Que es justamente lo que tenemos aquí. Ahora vamos a considerar dos elementos en ese dominio, x1 y x2, y a ellos les vamos a aplicar la función. Pero como son cualesquiera, vamos a suponer que x1 es menor que x2. ¿Ya? La única condición que tenemos es que ambos están en este intervalo. ¿Ya? Y ahora le estamos agregando que x1 sea menor que x2. Entonces servirá para cada par de elementos donde hay uno menor que el otro. Bien, ahora vamos a darle forma a partir de aquí a lo que queremos trabajar. Entonces, si x1 es menor que x2, yo le puedo sumar 2, ¿no? Le sumo 2 y se mantiene la desigualdad. Pero no solamente eso. Si yo considero x1 más 2,
teniendo que x1 pertenece a este intervalo, entonces x1 va a ser mayor o igual que menos 1. Si le sumo 2, eso ya lo haría positivo. ¿Ya? Entonces yo estoy buscando esta condición, ¿por qué? Porque voy a tener que elevar al cuadrado, ¿no? Aquí hay que elevar al cuadrado. Entonces necesito saber el signo. ¿Ok? Bien, elevamos al cuadrado, entonces ahora sí se puede. Sabemos que si una expresión es menor que otra y lo elevamos al cuadrado, eso también se mantiene, ¿no? Bien, bien, ¿qué nos falta? Restarle 9. Le restamos 9 a ambos lados, se sigue manteniendo la desigualdad. Entonces llegamos a la siguiente conclusión. Esto que está por aquí es f de x1. Y esto que está por aquí es f de x2. Entonces tenemos que f de x1 es menor que x2. Partimos de aquí, miren. x1 menor que x2 y hemos conseguido que f de x1 es menor que f de x2. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir entonces, según lo que vimos anteriormente? La desigualdad que tenían los números originales se mantiene respecto a cuando le hemos aplicado la función. Entonces pregunto, ¿creciente o decreciente? A ver, si la desigualdad se mantiene, ¿creciente o decreciente? A ver, chicos. Muy bien, Brian. Si es que mantiene la desigualdad creciente, si cambia, decreciente. Exacto. Entonces, en este caso podemos concluir que f es creciente. Pero obviamente creciente en este intervalo, ¿no? En este intervalo, aclarando, ¿no? Ahora, si lo queremos graficar, esto se va a ver así, miren. No es toda la gráfica de la parábola, solamente es esta porción, ¿no? Pero eso es porque estamos viendo el intervalo de -1 a 4. Bien, y bueno, ahora podemos mencionar algunos resultados. En las parábolas, ustedes van a ver que el valor de h es el que limita hasta dónde decrece o hasta dónde crece. Entonces, cualquier subintervalo de un conjunto en el que la función es creciente, también será creciente, ¿no? Por ejemplo, si yo de repente elijo tomar de 1 a 3, que es un subconjunto, digamos, yo tomo, ¿no? Este es un subconjunto del intervalo original que había considerado. Entonces, como aquí es creciente, y este está incluido en un intervalo donde es creciente, entonces acá también será creciente. Y no solamente se cumple para los crecientes, sino también para decreciente, ¿no? Si la función es decreciente en un intervalo, también será decreciente en cualquier subintervalo. Y si cambiamos el intervalo, digamos, yo les digo, a ver, de menos infinito a -2, ¿cómo será la función? Entonces recuerden que eso sigue su gráfica. Entonces, si yo tomo el lado izquierdo de menos infinito a -2, la función sería decreciente. Bueno, siempre es bueno saber cómo es que funcionan las funciones cuadráticas, ya que son bastante usadas, ¿no? A ver, acá hay una pregunta de Brian. Dice, si me fijo solamente en el rango de la función, ¿también podría saber si es creciente o decreciente? Mm, lo que pasa es que el rango te va a dar siempre un intervalo. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a ver, colocar aquí, ¿no? Yo puedo colocar esta gráfica y me fijo en el rango, mira. Entonces aquí, bueno, ocupa todo ese intervalo. Pero como ves, crece, decrece y luego crece. Ahora, si a lo que te refieres es en el sentido en que veo que en el rango va aumentando, ¿no?
siempre aumentando, aumentando, y sé que es creciente. Si es en ese sentido, sí, así es, ¿no? O sea, si vas hallando las imágenes y vas viendo que va aumentando sus valores, sí, sí, efectivamente también nos puede ayudar, ¿no? Correcto, bien. Veamos entonces algunas propiedades. La clase pasada, si no me equivoco, les mencioné solamente en la lineal que evaluábamos los extremos, ¿verdad? ¿No? Teníamos una función lineal que era, bueno, ahora ya sabemos que es creciente, lo podemos verificar. Esa función, evaluamos los extremos y nos salió el rango, pues, ¿no? Ya, entonces, ¿qué sucede? No solamente es para las funciones lineales, es para cualquier función creciente en realidad, ¿no? Pero como la lineal, a ver, la lineal tiene esta forma, entonces ahora ya sabemos que si el A es positivo, entonces este es creciente. Y si el A es negativo, entonces será decreciente. Y eso es una ventaja porque si quiero hallar el rango dado un intervalo para el dominio, simplemente evaluaré los extremos. Entonces, cuando es creciente, vamos a evaluar en A, en B, y se mantiene el orden. Entonces, miren, aquí está el extremo inferior A. Como pueden observar, ahí está el f de A, que es el mínimo valor en esta gráfica. Y si empezamos a tomar todos los valores y llegamos al otro extremo, vamos a llegar que el otro extremo que es B del dominio, ¿no? El otro extremo del dominio. Entonces, eso nos va a llevar a f de B, que es el máximo valor que corresponde a esta gráfica. Eso es en Y, o sea, el rango, ¿no? Por lo tanto, el rango sería pues desde f de A hasta f de B. Entonces, en otras palabras, evaluamos en A, ahí está, evaluamos en B, y mantenemos el orden que tenía, ¿no? Incluyendo si los extremos son cerrados o abiertos también, ¿no? Ahora, y si es decreciente, pues vamos a ver que es al revés, ¿no? Entonces, el extremo inferior se obtiene del máximo valor en X y el extremo superior se obtiene del menor valor en X, ¿no? Por ejemplo, aquí el menor valor en X es el A, llega a f de A, y el mayor valor en X es el B, que llega a f de B, ¿no? Así es. Y el rango va de aquí a aquí, de f de B a f de A. Entonces, si la función es decreciente, pues evaluaremos también en B y A, pero en ese orden. Primero B y luego A. Propiedad que nos ayuda a calcular rápidamente el rango de una función. Claro, si sabemos si es creciente o decreciente. Entonces, por ejemplo, hemos visto las cuadráticas que de menos infinito hasta el h es decreciente si el a es positivo, de h a más infinito es creciente si a es positivo, ¿no? Y si fuera negativo el a, pues primero crece y luego decrece. En el caso de la función lineal también hemos anotado, ¿no? Si el a es positivo, creciente, y si el a es negativo, decreciente. Bien, otro tipo de clasificación es estas funciones que son la función inyectiva, suryectiva y biyectiva. Entonces, también la condición es local, pero vamos a observar de qué manera funciona. Primero vamos a considerar que f va del dominio de f en B. Y vamos a ver el primer concepto, inyectiva, ¿no? Entonces se dice que f es inyectiva sobre A, sobre un subconjunto del dominio, si solo si al tomar dos elementos en A, ¿no? Tomamos los elementos, los evaluamos en la función y encontramos que esa evaluación es la misma. Entonces analizamos y llegamos a que el x1 y el x2 son iguales. Entonces, la única opción de que las imágenes sean iguales es que las preimágenes también lo sean, ¿no? Entonces, este concepto es más o menos viéndolo al revés cuando trabajamos con la función. ¿Se acuerdan que cuando teníamos una función, teníamos un conjunto de partida, un conjunto de llegada,
y del conjunto de partida partía una única flecha al conjunto de llegada. Eso era una función, ¿no? Por ejemplo, al 3 le llegaba al 11, al 5 al 6, al 7 al 15, al 9 al 17, digamos, ¿no? Entonces, de cada punto que está en el conjunto A, veíamos que salía una sola flechita, ¿no? Al otro lado. Eso era función. Bien, sucede que ahora será inyectiva cuando vemos que llega también. Llega a un punto una sola flecha. A esas funciones inyectivas también se le llama 1, 1 justamente por esa razón, ¿no? Por ser función, de aquí sale un solo punto y por ser inyectiva, aquí llega una sola flecha. Entonces, están relacionados uno a uno. Por eso se dice función 1, 1 también, ¿no? Entonces, en este caso vemos que sí, pues están relacionados uno con uno, así que eso es inyectiva. Entonces, en el diagrama digital, ahora veremos aquí que no haya más de una flecha que llegue a un valor. ¿Ya? Si vemos que hay más de una flecha que llega a un mismo valor, entonces ya no es inyectiva. Ahora, como les decía, el concepto es el opuesto, digamos, de la función, porque en la función veíamos el conjunto de partida y ahora estamos viendo nosotros el conjunto de llegada. Entonces, en identificar una gráfica, si era función o no era función, trazábamos rectas verticales. Si cada recta vertical que se trazaba cortaba la gráfica en un solo punto, entonces se trataba de una función. Muy bien, ahora para ser inyectiva, como el concepto es lo opuesto, digámoslo así, entonces vamos a trazar líneas horizontales. Por eso se llama regla de la recta horizontal, porque vamos a trazar rectas horizontales. Si al trazar estas rectas horizontales vemos que corta la gráfica de la función en un solo punto, siempre, cualquier gráfica, cualquier recta horizontal, mejor dicho, entonces diremos que es una función inyectiva, ¿no? Inyectiva. En cambio, si ustedes recuerdan la gráfica de la parábola completa, ahí al trazar una línea horizontal por esta altura, vemos que hay dos puntos de corte. Entonces no es inyectiva. ¿Ya? Entonces, para las funciones, línea vertical; para las funciones inyectivas, línea horizontal. Bien, ese es el primer concepto. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente, suryectiva, ¿no? Suryectiva. Suryectiva o subyectiva o sobreyectiva también se llama esa función, ¿no? Entonces, se dice que F es sobreyectiva o suryectiva, como lo hemos colocado en el título, si el rango de la función es B. Ahora, si ustedes recuerdan, la semana pasada en realidad, las primeras diapositivas que vimos, explicamos justamente con conjuntos A y B en los que no se tomaban todos los elementos de A y tampoco se tomaban todos los elementos de B. Esto era básicamente para mostrar que no necesariamente el conjunto de partida es el dominio y el conjunto de llegada es el rango. ¿Ya? Entonces, nuevamente yo digo que es local porque aquí si yo cambio este conjunto por el rango de F, entonces automáticamente la hago sobreyectiva. También aquí, si yo cambio el A, entonces puede ser que el A sea este conjunto, entonces todo, ¿no? Entonces ahí ya no es sobreyectiva, perdón, y no es inyectiva. Pero si yo tomo de aquí en adelante, sí lo es, ¿verdad? Entonces a eso me refiero con propiedad local. Cambiamos el conjunto y puede cambiar la situación. Bien, entonces decimos que F es sobreyectiva si el rango de la función es B. Recuerden que ese es el conjunto de llegada. Entonces estamos verificando si este conjunto de llegada, que es B, coincide con el rango de la función, que no siempre es así. ¿No? No siempre es así. Ahora, si queremos hacer algún tipo de demostración, podemos usar la siguiente definición que es equivalente. Para cualquier y en B existe x que pertenece al dominio de f, tal que f de x es igual a y. En otras palabras, tomaremos un y en B, lo igualaremos a f de x, lo despejaremos en función de y, ¿no? A ese x, de modo que podemos encontrar que para cada y en B existe un x, de modo que f de x sea y. Y con eso probamos que es sobreyectiva. Para mí, más fácil es hallar el rango y compararlo con el conjunto de llegada, ¿no? Pero ahí tienen las dos definiciones. La segunda, como les repito, se suele usar para demostraciones. Bien, ¿y cuándo decimos que una función es biyectiva? Cuando cumple las dos condiciones. Es inyectiva y además es sobreyectiva.
Ahora, justamente estas funciones son las que nosotros requerimos para definir la llamada función inversa. Bueno, recordemos que las funciones son subconjuntos de pares ordenados que tienen una condición. Para cada x existe un único y, ¿no es cierto? Pero si hablamos de pares ordenados, un grupo más general sería las relaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Toda función tiene una inversa. ¿Y qué es lo que hace la inversa? La inversa regresa. Es decir, a este 17 lo va a regresar al 9, al 15, al 7, al 6, al 5 y al 11, al 3. Eso hace la función inversa. En ese caso, en nuestro ejemplito número 2, eso es una función y como es inyectiva, tiene inversa. Ojo, que esa es la propiedad, ¿no? Básica. Si es inyectiva, podemos definir una función inversa. Inversa, así solita a secas, inversa tienen todas las funciones. Pero que sea una función esa inversa, hay ciertas condiciones que debe cumplir, ¿no? Y justamente esas son las que estamos buscando nosotros. Bien, entonces, ¿qué cosa es esa función inversa? ¿O cómo se calcula? ¿O qué relación tiene con la función? Bien, si nosotros tenemos una función que está definida de A en B, inyectiva, ¿no? Inyectiva, esta es la condición principal, que sea inyectiva. Tenemos el conjunto A, conjunto B, y va la función de A a B. Ya sabemos que tomamos algunos elementos que forman el dominio, y esos elementos del dominio llegan a un conjunto en B que se llama rango, ¿no? Está formado por los f de x. Bien, entonces, ahí tenemos dominio y rango. Si esta función es inyectiva, ya sabemos que a cada valor le va a a cada valor de x le va a hacer corresponder un único valor de y al revés, ¿no? Entonces la idea es ahora, ¿y cómo regresamos de y a x? Pues justamente bajo esta función inversa, a la cual le vamos a llamar f asterisco, la vamos a denotar como f asterisco. Entonces, ahora tomamos un y aquí y le vamos a hacer corresponder un f asterisco de y, que justamente sería la función inversa evaluada en y. ¿Y qué me va a dar ese resultado? Pues x. Y va a haber un solo x porque ya sabemos que esta función es inyectiva. Entonces, la función inversa va de b en a. Su dominio vendría a ser el rango de la función original. Y su rango sería el dominio de la función original, ¿no? Y como les decía, ese f asterisco está representando a la función inversa de f. Bien, acabamos de ver en la gráfica entonces que el x viene a ser el f asterisco de y, si solo si y es igual a f de x. Entonces, ojo que esta parte es muy interesante y muy importante cuando ustedes quieren hallar un valor numérico. Por ejemplo, yo les digo, a ver, hallen f asterisco de 5. Ya yo no sé cuánto vale, pues le voy a llamar x. Ya, pero ya sabemos que si f asterisco de 5 es x, esto ocurre si solo si 5 es igual a f de x. Entonces, si conocemos la regla de correspondencia para f, consiste en resolver una ecuación. ¿Ya? Entonces, resolvemos una ecuación, hallamos el x, y ¿quién era el x? Pues f asterisco de 5. También tenemos una regla práctica para poder calcular la regla de la función inversa. ¿Ya? Entonces, primero vamos a procesar algunos detalles que ya había mencionado. El dominio de f asterisco es el rango de la función original. El rango de la función original es el dominio de la función asterisco. Perdón, de la función original, ¿no? Entonces se intercambian las situaciones, ¿no? El dominio pasa a ser rango y el rango pasa a ser dominio. Y esta parte también es muy importante. No es necesario que ustedes conozcan la regla de correspondencia de la función inversa cuando les piden hallar su dominio o rango. No es necesario, ¿no? Tampoco se puede hallar el dominio, el rango, usando la regla natural que se obtiene al calcular la función inversa, ¿ya?
porque recuerden que esa función inversa está definida en función a la función original, y si esa no tiene todo el dominio de definición, ni todo el rango de definición, pues la inversa tampoco, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Bien, ¿cómo calculamos entonces la función inversa? Bueno, recordemos que nosotros tenemos la regla de correspondencia en la mayoría de los casos. Entonces, si yo tengo que y es igual a f de x, eh, ese x tiene una variación, o sea, el dominio. Entonces, lo primero que voy a hacer es con este f de x y con este intervalo que contiene el x, voy a calcular el rango de la función, porque así estaría calculando el dominio de la función inversa. Luego lo que vamos a hacer es despejar, ¿no? De la regla que tenemos inicialmente, que es y igual a f de x, vamos a despejar la variable x. Con eso trataremos de hallar justamente la regla de correspondencia de la función inversa. Una vez que ya lo hemos despejado, el x en función de y, vamos a escribir f asterisco de y en lugar de x. Y luego vamos a cambiar la variable y por x. Listo, ya tenemos nuestra regla de la función inversa. Finalizamos viendo esta observación donde nos indica qué pasa si aplicamos f a f asterisco y f asterisco a f. En realidad nos devuelve el valor que está por aquí, ¿no? Si yo le aplico a f asterisco de y, pues nos va a dar y. Es como si se anularan estos, ¿no? Y si a f asterisco le aplico en f de x, entonces también, ¿no? Es como si estos de aquí se anularan. Me queda solamente x. Claro que tanto y como x están en el dominio que corresponde, pues, ¿no? En el primer caso, en el dominio de f asterisco, porque es lo primero que se aplica, y en el segundo caso, pues, en el dominio de f, porque es lo primero que se aplica, ¿no? Bien, lo dejamos unos segunditos para que tomen sus capturas. A ver, veamos si hay alguna preguntita por ahí. A ver, seguimos entonces. Ejemplo. Bueno, aquí me dicen que f es una función inyectiva definida como f de x, tal que x pertenece al intervalo abierto en -2 hasta 7 cerrado. Determine la regla de correspondencia de f asterisco de x. Bueno, en realidad hay que tener en cuenta aquí que esto es una función lineal, y ahí yo les pido anotar algunos datitos. Todas las funciones lineales son inyectivas. ¿Ya? Todas las funciones lineales, sean crecientes o decrecientes, son inyectivas. ¿Ya? Entonces aquí el dato me lo dan, me dicen que es una función inyectiva, definida de esa forma, pero ya si no me lo dicen, yo ya sé que es inyectiva porque es una función lineal. Bien, sigamos los pasos entonces, a ver. Número 1, ¿qué decía la regla? Primero vamos a hallar el rango, ¿verdad? Entonces, como yo sé que -2 menor que x, x menor o igual a 7, le vamos a dar forma. Lo multiplicamos por 2 aquí, aquí y aquí, sería -4, 2x y 14. Manteniendo las desigualdades, ¿no? Luego le vamos a restar 1, ¿no? A todo, ¿no? Le resto 1 aquí, 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 me quedaría -5, 2x menos 1 y 13. Luego lo divido entre 5, cada uno de ellos, entre 5, me quedaría por aquí -1, aquí 2x menos 1 entre 5 y aquí 13 quintos. Y ya tengo el rango, ¿no? Entonces el rango sería el intervalo abierto en -1 hasta 13 quintos. Pero existe otra forma más rápida, ¿no? Como ya les había comentado, esta función es creciente, entonces si quería hallar el rango también lo podría haber hallado de esta forma. Evaluando f en -2, pero como en -2 es abierto, le colocamos abierto, y evaluando f en 7. 7 cerrado. Ya. F menos 2, a ver, -2 por 2 son -4, -1, -5, entre 5 -1. F de 7, 7 por 2, 14, -1, 13, 13 quintos serían acá. Y como pueden observar, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bien, otra forma, ¿no? Ya tenemos entonces el rango que vendría a ser el dominio, eso sería el dominio de la función inversa. Ya tenemos su dominio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar x. Aquí tenemos la regla, entonces vamos a tratar de dejar el x solito. Entonces para eso el 5 pasa a multiplicar, ¿no? Sería 5y.
el 1 sumar, 5y más 1, y el 2 a dividir. Entonces tendríamos que y sería 2x menos 1 sobre 5, 5 lo pasamos a multiplicar, ahí está, 5y, el 1 sumar, 5y más 1, el 2 a dividir, 5y más 1 sobre 2, y eso es x. Segundo paso, ¿no? Tercer paso, hacemos cambio. Vamos a cambiar x en lugar de el x por f asterisco. Habíamos indicado f asterisco de y, pero si queremos ser más rápidos, lo podemos cambiar por f asterisco de x de frente, ¿no? Y en lugar de y le colocamos x, pues, ¿no? Ya, entonces este y lo vamos a cambiar por x. ¿Ya? Esa es una forma, si queremos hacer más rápido. Si no, sería así, ¿no? F asterisco de y, f asterisco de y aquí ya también sería, ¿no? F asterisco de y. Y ya lo dejamos así, con y. Entonces depende de cómo lo queramos trabajar. Ahí, en el caso anterior sale de frente, ¿no? Pero para no confundirnos, yo le sugiero hacer esto, ¿no? X igual a f asterisco de y, esto depende de y, y ahora sí hacemos el cambio de y por x, ¿no? Entonces al hacer el cambio de y por x, aquí vamos a colocar x y aquí también x, y ya. Y ahora sí, ya tenemos la regla que sería 5x más 1 sobre 2, pero en una función la regla nunca va sola, tiene que ir con su dominio acompañándola. Ya sabemos que el dominio es este intervalo, así que vamos a colocar aquí su dominio. Y listo, ya tenemos la función inversa. Bien, vayamos al siguiente entonces. Vamos a la última parte de nuestra teoría. Vamos a hablar ahora de las funciones exponencial y logaritmo. Bueno, simplemente son funciones que están definidas en base a las operaciones de potenciación, ¿no? Pero la potenciación cuando la variable está en el exponente, específicamente, ¿no? Entonces tenemos esta primera función, por ejemplo, ¿no? Vamos a considerar f de x igual a b a la x, donde b es un número real positivo y diferente de 1, ¿no? Todas las condiciones para que se pueda calcular fácilmente. A ese le llamamos función exponencial y ya sabemos que el b podría estar entre 0 y 1 o mayor que 1. Entonces, observen las gráficas para que analicemos cómo se comportan. Ya, miren, aquí la de rojito es cuando el b está entre 0 y 1. Entonces, aquí tenemos esta gráfica, ¿no? Está aquí, disminuyendo, ¿no? Entonces, en otras palabras, si b está entre 0 y 1, diremos que la función es decreciente. Y la de azul corresponde a b mayor a 1, y aquí vemos que está aumentando, ¿no es cierto? Entonces, cuando b mayor a 1, creciente. En ambos casos la función es inyectiva, ¿ya? En ambos casos. Ahí está el resumen, miren. Ya sabemos que si sabemos que es creciente decreciente, bastará a trabajar con los extremos. Entonces esto eh, nos va a agilizar bastante el cálculo. Pero ojo que estas funciones exponenciales son bastante sencillas. B un número elevado a la x y nada más. Eso quiere decir que si en el exponente hay más que x, otra expresión que depende de x, no necesariamente va a regirse de acuerdo a esto, ¿no? Le podemos dar forma para analizarlo, sí, pero no se cumple para cualquier expresión que dependa de x, no solamente aquí estamos analizando cuando es x a secas, ¿no? X solito. En cuanto a la función logaritmo, tenemos esta. A ver, un segundito, chicos, que se ha pegado esto. Dame un segundito, por favor. Un segundito nada más.
Listo, entonces ahora sí, ¿no? B mayor que 1, creciente inyectiva, B entre 0 y 1, decreciente, pero sigue siendo inyectiva. Ahora sí, esta es la función que vamos a considerar como logaritmo. Como les repito, es bastante básica. Solamente tenemos el logaritmo en la base B y el número al que se le aplica es x. Pero ustedes van a encontrar variantes, ¿no? Por ejemplo, en lugar de x puede haber x menos 1, x al cuadrado menos 4, etcétera, ¿no? Ya van a ir variando. Pero esto es una referencia para poder organizarnos. Ahora, si la base es mayor que 1, vamos a ver que es creciente, y si es menor que 1, pero mayor que 0, será decreciente. En ambos casos, inyectivas, ¿ya? Porque si ustedes trazan líneas horizontales, van a verificar que va a cortar solamente en un punto. Bien, a ver, unos segunditos para las capturas y nos vamos a la resolución de ejercicios. Listo, vemos cómo aplicamos todo lo que hemos visto en los ejercicios. A ver, veamos nuestro ejercicio número 1. Dice, el trekking es una actividad física en la que se recorren parajes naturales. La gráfica muestra la altitud ADT en metros alcanzada en un trekking realizado por un grupo de excursionistas durante T horas. El recorrido duró 10 horas. Inicialmente este grupo se encontraba a 400 metros de altitud, mientras que 6 horas después alcanzaron la máxima altitud y al llegar a su destino el grupo estaba a 200 metros de altitud. Determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, veamos con la 1. Dice, un intervalo donde la función a es creciente es desde el momento de partida hasta 2 horas después. Un intervalo donde es creciente. A ver, veamos. Miren, aquí está el recorrido completo. Ajá, pueden verlo ustedes. A ver, nuevo. Sube, se mantiene, sube, baja, se mantiene y baja. Ahí está. Entonces, dice, desde el momento de partida hasta 2 horas después, eso sería por aquí, ¿no? Miren, esta parte, ¿no? De 0 a 2, hasta 2 horas de partida. Y estamos viendo que está aumentando su valor, ¿verdad? Si nos desplazamos de izquierda a derecha, eso quiere decir que es creciente. Por lo tanto, esta primera proposición es verdadera. Estamos viendo que si nos desplazamos, siempre el desplazamiento es de izquierda a derecha, ojo. Entonces, si nos desplazamos de izquierda a derecha, estamos viendo que esto va aumentando su valor. Por lo tanto, esto sería verdad. ¿Ya? Eso sería verdad. 2 dice, la función a es creciente entre las 8 horas y 9 horas. A ver, nos vamos entre las 8 y 9 horas. Es este intervalo que está aquí sombreado ahora, ¿no? Bueno, encerrado en ese rectángulo. Y lo que observamos es que se mantiene constante, ¿no? Horizontal. No está creciendo ni decreciendo. Así que diremos que esto es falso. Tercero, dice la función a es inyectiva en la última hora de recorrido. A ver, la última hora de recorrido sería de 9 a 10, ¿no? Entonces lo vemos aquí. Y vamos a ver que sí. Bueno, justamente de 9 a 10 horas, aquí nos olvidamos el rectángulo. A ver, un segundito. Esa sería la zona, ¿no? 9 a 10 horas. Y como pueden ver, esto es una línea diagonal, pero es una recta. Entonces, las rectas, si las cortamos de manera horizontal por rectas verticales, va a cortar en un solo punto. Por lo tanto, eso quiere decir que
sí, efectivamente es inyectiva, ¿no? Entonces esto será verdad. A ver, 4 dice, la función A es decreciente únicamente entre las 6 y 8 horas. Entre las 6 y 8 horas. Vamos a hasta las 6, las 8. Pero vamos a observar que 6 y 8 sí es decreciente, pero no es el único intervalo. Acabamos de ver justamente de 9 a 10 que también decrece. Entonces, como acá dice, es decreciente únicamente en las 6 y 8 horas, entre las 6 y 8 horas. Ya bueno, eso sería falso entonces, ¿no? Porque no hay otro intervalo también donde decrece, que es el intervalo de 9 a 10. Así que sería verdad, falso, verdad, falso. Alternativa C, ¿cierto? Ahí está. Ah, buena pregunta, Valeria. Dice, en la parte donde la gráfica es constante, es inyectiva. No, porque si tú trazas ahí una línea horizontal, una recta horizontal, vas a ver que va a cortar en infinitos puntos. Y la prueba de la recta vertical nos dice que si trazamos una línea horizontal en cualquier parte de la gráfica, la intersección debe ser un solo puntito para que sea inyectiva. En cambio, si trazamos la línea por aquí, mira dónde es constante, aquí, por aquí, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, hay uno, dos, tres, infinitos puntos donde corta, ¿no? Entonces ahí no es inyectiva. Y aprovechando el comentario de Valeria, puedo formularles una propiedad más que les podría ser de gran utilidad, ¿no? Cuando una función es inyectiva, tiene dos opciones. O bien es creciente o bien es decreciente. Entonces aquí como es constante, podemos ver que no es inyectiva. Y de la misma manera, si una función es creciente, será inyectiva. Si es decreciente, será inyectiva. Ojo con eso que les puede ayudar bastante, ¿no? Listo, a ver, veamos otro problemita. Dice, sea la función sobreyectiva f que va del dominio de f, que es m, en el conjunto cerrado 1 sobre e al cubo, punto y coma, e al cuadrado, ¿no? Intervalo cerrado, uno de extremos 1 sobre e al cubo y e al cuadrado. Esta función está definida por f de x, que es e a la 5 menos el valor absoluto de x menos 2, y nos pide determinar la suma de los elementos enteros negativos del conjunto M. Aquí no conocemos el dominio, ¿no? Queremos conocer el dominio, lo que conocemos es el rango. Ya. Muy bien. Lo que tenemos por aquí, para aquellos que estén interesados en ampliar un poquito más sobre funciones, se conoce como composición de funciones. Ahí se han compuesto dos funciones. Una de las funciones es la más sencilla que hemos visto, ¿no? Y la otra función sería pues esta de aquí. Entonces, esta composición no es tan difícil, pero más o menos se comporta de esta manera, ¿no? Esta es justamente la regla que hemos encontrado, porque si yo evalúo h en g de x, la regla dice pues que el h toma el e y lo eleva a este numerito. Y bueno, y eso es la composición básicamente. Tiene su notación, ¿no? Por aquí.
¿no? Este circulito que denota la compuesta. Pero esta composición, no voy a entrar mucho en detalle porque no nos corresponde verlo, pero les puede ayudar en el sentido siguiente. Esta función que está por aquí es inyectiva, ¿no? Es más, e a la x es creciente. Ojo con eso. Esta de aquí nosotros ya hemos visto que su gráfica es como una V, entonces depende del dominio para ver si es que es creciente o decreciente, ¿no? Esta es una V. Entonces, al hacer la composición, si nosotros determinamos un intervalo donde esta es creciente, como esta es creciente, la composición será creciente también. Y si encontramos un intervalo donde esta es decreciente, como esta es creciente, lo mantiene decreciente. Ojo con eso. Entonces, al hallar las composiciones, ya ustedes pueden ver, ah, ya mira, esta de aquí en este intervalo es creciente, por lo tanto, e a la 5 menos el valor absoluto de x menos 2 también será creciente. Ojo con eso que los puede ayudar a calcular el dominio y el rango mucho más rápido, ¿no? Ahorita no sabemos porque no sabemos en qué valor está variando el x, pues, ¿no? Porque justamente es lo que queremos hallar. Bien, entonces vamos a usar los datos que nos da. Dice que esta función es sobreyectiva. ¿De qué forma me sirve saber que es sobreyectiva? Bueno, este es el conjunto de llegada, pero al inicio todavía no sabía si era el rango. Pero como me dicen que es sobreyectiva, entonces ahora sí yo puedo decir que esto es el rango. ¿Ya? Eso es porque la función es sobreyectiva. Ahora, yo sé que ese rango está formado por los f de x, entonces yo podría darle forma a f de x considerando esos extremos, ¿no? Y trabajándolo puedo llegar a despejar el valor de x, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces aquí está formado por los f de x, el rango, ese rango lo vamos a ubicar entre 1 sobre e al cubo y e al cuadrado. Ahora, recuerden que 1 sobre e al cubo es e a la menos 3. Vamos a reemplazar el f de x por e a la 5 menos el valor absoluto de x menos 2 y listo, ¿no? Bien, como esta base e es 2,70 y algo, pero es más de 1, entonces nosotros ya habíamos visto esos casos, ¿no? Si tenemos desigualdades donde la base es mayor que 1, entonces la desigualdad entre los numeritos que están en los exponentes se mantiene. Entonces podemos colocar tranquilamente menos 3, 5 menos valor absoluto de x menos 2 y 2 y bajar las desigualdades que se cumplían para la expresión anterior. A ver, ¿qué más podemos hacer? Podemos restarle 5 por acá y 5 por acá, ¿no? Entonces por ese lado tendría menos 8, menos 3, y ya tengo el menos valor absoluto de x menos 2 limitado por menos 8 y menos 3. Y si le cambiamos de signo tendríamos 3 y 8, ¿no? 3 y 8. Al cambiarle de signo, este pasa a este extremo y al cambiarle de signo pasa a este extremo. Bien, vamos a borrar entonces lo que hemos anotado hasta el momento. Ya está. Bueno, nosotros sabemos que hay una propiedad para esta y otra para esta, pero si las juntamos podemos llegar a lo siguiente, ¿no? Primero, el x menos 2 estará entre 3 y 8, así, a secas, como si no hubiera valor absoluto. Eso sería cuando el x menos 2 sea positivo, ¿no? Y la otra parte, ya, esa es la que llevamos primero, ¿no? Y la otra parte, ¿cómo sería? Al revés, con signo negativo. Entonces, si acá está el 8, vamos a colocar aquí menos 8. Y si por este lado izquierdo está el 3, acá colocaremos menos 3. Bien, entonces aquí tenemos dos posibilidades. ¿Ya? Este 2 lo vamos a pasar a sumar a ambos lados. Me quedaría menos 6 por el extremo inferior y menos 1 por el extremo superior. Aquí también lo pasamos a sumar el 2 a ambos lados. Tendríamos 5 y 10, ¿no? Como extremos. Bien, eso quiere decir que aquí yo tendría que el conjunto M está formado por una unión de intervalos, ¿no? El intervalo de menos 6 a menos 1, también el intervalo de 5 a 10. Entonces, como son intervalos que son disjuntos, le vamos a colocar aquí unión. Y ya está, ese es mi conjunto M, ¿no? Ese es mi conjunto M. Lo que nos pide el problema es determinar la suma de los elementos enteros negativos del conjunto M, y esos negativos están aquí, pues, ¿no? ¿Quiénes son? El menos 6, el menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Bueno, a ver, aplicando aquí las sumas, aquí me da menos 7 también sería menos 14, y menos 7 sería menos 21. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa A. Ahí está.
Bien, y vamos con el ejercicio 3. Nos piden determinar el valor de verdad para estas 3 proposiciones. A ver, dice, primero dice la función f que va del dominio de f, que es el intervalo de menos 3 a más infinito, en el intervalo menos 2 a más infinito, de modo que f de x es igual a x al cuadrado, es sobreyectiva. Ya, entonces si yo quiero probar que es sobreyectiva, necesito determinar el rango de esa función. Si el rango coincide con el conjunto de llegada, que es este, entonces será sobreyectiva. Si no coincide con el conjunto de llegada, pues no lo será. Bien, trabajemos entonces en el rango. Ahora, a ver, x cuadrado de menos 3 a más infinito no es una rama completa, ¿no? O sea, no es una rama. Bien, que el dominio de f sea el intervalo de menos 3 a más infinito, quiere decir que x es mayor o igual que menos 3. Ahora, si aquí nosotros elevamos al cuadrado, entonces eso sería, bueno, todo número al cuadrado siempre es mayor o igual a 0, ¿no? Mayor o igual a 0. Y como justamente nuestra función está definida por x al cuadrado, pues entonces ya tenemos el rango. El rango sería de 0 a más infinito. Como podemos observar, este rango no coincide con el conjunto de llegada. El conjunto de llegada es de menos 2 a más infinito. No son iguales. Y eso quiere decir entonces que no es sobreyectivo, ¿ya? Por lo tanto, eso sería falso. Falso, no es sobreyectivo. Ahora, en la parte 2 dice, existe la función inversa de g definida por g de x igual a x cuadrado menos 6x más 7, cuando x está en el intervalo de 2 a más infinito. Bueno, para que exista la función inversa es necesario que la función sea inyectiva. O sea, para que su función sea, su inversa sea una función, necesitamos que g sea inyectiva. A ver, veamos si es inyectiva. Vemos que las funciones cuadráticas en sí no lo son, pero si los tomamos por partes sí podría ser. Entonces vamos a completar cuadrados aquí. X cuadrado menos 6x. Le vamos a sumar 9 y al 7 le vamos a restar 9, ¿no? De modo que x cuadrado menos 6x más 9 sería pues x menos 3 al cuadrado. Y a eso le restaríamos 2, ¿no? Ahí está, ya le dimos forma. Ahora, en el intervalo de 2 a más infinito, pues la gráfica, bueno, la gráfica nos va a decir todo, ¿no? De la gráfica. Al completar los cuadrados hemos determinado que el vértice es 3, menos 2, ¿no? Aquí está 3, menos 2. Y el vértice, pues, de ahí se abre hacia arriba, teniendo en cuenta que esto es positivo, ¿no? El coeficiente principal del que está al cuadrado. Y como esto empieza en 2, pues, toma esta partecita, ¿no? Entonces, si hubiera sido desde 3 o un subconjunto que toma más allá de 3, más a la derecha de 3, entonces ahí sería creciente solamente y por lo tanto sería inyectiva. Pero en este caso
No, porque si trazo una línea horizontal a esta altura, voy a encontrar dos puntos de corte. Como no, como no, entonces, como no corta en un solo punto, como está cortando en dos puntos en este caso, entonces la función no es inyectiva. Y al no ser inyectiva, pues no tiene inversa, que sea función, ¿no? ¿No? Por lo tanto, G no tiene función inversa. O sea, sí tiene inversa, pero no es una función, que es lo que nosotros estamos indicando aquí, ¿no? Ahora, de repente alguno me preguntará, profesora, y ya, si hubiera considerado el intervalo de 3 a más infinito, ¿cómo hallaría esa inversa? ¿Cómo la consideraría? Entonces vamos a dejarlo al final para verlo, ¿ya? Bien, parte 3 dice, un intervalo, eso sería falso entonces, ¿no? Un intervalo, la parte 3, un intervalo donde la función h definida por h de x igual a 1 menos el valor absoluto de x es decreciente, es 1 más infinito. Bien, vamos a usar la opción gráfica porque es bastante práctica en estos casos, aunque yo ya se les había mostrado. Vamos a ver cómo es que a partir de una gráfica conocida, que es el valor absoluto, que es este, ¿ya? Podemos generar la gráfica de otra función, en este caso en base a ese valor absoluto. ¿Ya? Porque nosotros ya habíamos más o menos indicado cómo graficar esto, ¿no? Aquí el h sería 0, ¿no? El h vale 0 y el k vale 1. Entonces sería aquí, ¿no? Aquí su vértice. ¿Y dónde se abre? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Bueno, vamos a verlo, miren. El valor absoluto de x, miren, es esa v. Si yo quiero graficar menos valor absoluto de x, simplemente será su reflejo sobre el eje x, ¿no? Su simétrico, ahí está. Ese es el menos valor absoluto de x. Ahora, y si queremos uno menos valor absoluto de x, eso lo logramos subiendo, ¿no? Una unidad, porque vamos a agregarle uno a eso. Entonces va a quedar a esta altura. Y es exactamente la gráfica que yo les había mostrado pues con el h y el k, ¿no? Con el h y el k. Bien, entonces, ¿qué observamos? Dice, en el intervalo de 1 más infinito, de 1 más infinito sería por este lado. Y en ese caso vemos que es decreciente, efectivamente, ¿no? Es más, desde el 0 es decreciente. Por lo tanto, eso sería verdad. Entonces, falso, falso, verdad. Alternativa A. Respuesta alternativa A. Bien, veamos si hay algún comentario por aquí. Listo, vamos con un problemita más. Ejercicio 4 dice, sea la función biyectiva f que va del dominio en f igual a 5, m, que es el intervalo cerrado, ¿no? 5, de extremo 5, m, y llega al conjunto, que es el intervalo cerrado de extremos 5 y 30, n y 31, ¿no? N y 31. Corre la correspondencia f de x igual a x cuadrado menos 4x menos 1. Hay el valor de f asterisco de n más 2n. Ah, me olvidaba lo que les había prometido, ¿no? ¿Cómo sería la función inversa en este caso si es que, digamos, el intervalo fuese de 3 a más infinito, ¿no? A ver, vamos a hacerlo un segundito en una presentación adicional.
Ya, a ver, nuestra función es x menos 3 al cuadrado menos 2, ¿no? Ya. Y aquí es, bueno, vamos a considerar, en el problema era de 2 a más infinito, vamos a considerar de 3 o 4 puede ser, ¿no? Problema. Pongámosle 4, pues. Pero a partir del 3 funciona. ¿Por qué el 3? Porque es el h, ¿no? Es el h. Bien, entonces, ¿cómo hallamos la función inversa aquí? A esto le llamamos y la idea es despejar, ¿no? Pero primero hallamos el rango, pues, ¿no? Ahora, ojo que cuando el x lo tomamos en este intervalo, ya queda la gráfica más o menos así, ¿no? Una porción. O sea que es creciente. Entonces, si yo quiero hallar el rango, bastará evaluar en 4 y en más infinito. Obviamente el infinito, reemplazarlo me va a dar infinito, así que básicamente será reemplazar el 4, ¿no? Entonces el f de x, que es el y, pertenece a este intervalo. A ver, si vale 4, 4 menos 1, 3, menos 3, 1, perdón, ya lo estoy restando. 4 menos 3, 1, al cuadrado 1, menos 2 sería menos 1. Ya está, ese sería el rango. Si ustedes lo hacen de manera analítica, ¿no? Así, ¿no? El x mayor o igual que 4, le restan 3, lo elevan al cuadrado, le restan 2, les queda exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, a ver, una corrección porque aquí le he puesto f y es g, ¿no? Es g. Ya, vamos a corregir eso. Aquí está, listo. Bien, entonces em, ya tenemos pues nuestro rango, que vendría a ser el dominio de la función inversa. Ese sería el dominio de g asterisco. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues hay que despejar. Entonces, observen aquí, tengo y más 2 igual x menos 3 al cuadrado. Y este cuadrado va a pasar con más y menos, ¿no? Y aquí a veces es donde mm, llegamos a un punto en que decimos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente, miren. Este 3 lo vamos a pasar a sumar y con eso ya tendríamos. Entonces, ¿por qué le digo que ya tendríamos? Porque al estar despejando el x, recordemos que el x está aquí. Entonces, yo les pregunto, si yo tengo 3 menos una raíz cuadrada, ¿me dará un valor en este intervalo? ¿Cuál debo elegir? ¿El que tiene más o el que tiene menos? En este caso. Entonces, para que caiga en el intervalo donde me indica este x, yo debo tomar en este caso el más. Por lo tanto, aquí el x sería 3 más raíz cuadrada y y más 2. Ya está. Hacemos el cambio y a eso le llamamos g asterisco de y. Y finalmente cambiamos el y por x. Entonces aquí vamos a hacer el último cambio. Y aquí vamos a colocar que, como ya sabemos que el dominio es este intervalo, voy a colocar aquí siempre el dominio y listo, ¿no? Ya está, ya tengo la regla de correspondencia completa, incluyendo el dominio de la función, que es importante, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a la siguiente, número 4. A menos que alguien tenga una preguntita respecto a la anterior. A ver, vemos. A ver, dice en la parte... A ver, Valeria, te escucho. ¿PPT anterior? Ah, muy bien. Justamente eso era lo que quería saber, si lo habían, eh, lo habían captado. A ver, vamos a ponerle otro colorcito, ¿ya? A ver, aquí yo llego a esta regla y la pregunta pues justamente es esa, ¿no? ¿Cuál elijo, más o menos? Ya, pero recordemos esto. El x está en el intervalo de 4 a más infinito. Entonces, recordemos que la raíz cuadrada siempre va a ser positivo, ¿no? Siempre va a ser positivo. Entonces, si
a 3 yo le resto una cantidad positiva, ¿me podrá dar dentro de este intervalo? No, me va a dar más pequeño, ¿no? 2, y algo, ¿no? Pero no en ese intervalo. En cambio, si al 3 yo le sumo algo que es positivo, ahí sí no. Ahí sí podría alcanzar este intervalo de 4 a más infinito. Ahora, si lo queremos ver de otro modo, de repente puede ser así, ¿no? A ver, miren, esta es una raíz cuadrada que delante tiene un signo más menos. Entonces, ¿cómo es el x menos 3? Ya, si el x está en este intervalo, entonces el x menos 3 pertenece a este intervalo. Y si este valor pertenece a este intervalo, entonces claramente esto tiene que tomar el signo positivo, ¿no? Positivo. ¿Por qué eso es positivo? Acá tomo solamente valores positivos, pues, ¿no? Sí. Justamente por eso prefería aclararles ese ejemplito, porque si no, de repente lo iban a querer hacer y se iban a quedar con esa duda, ¿no? Listo, vamos a ver el siguiente ejercicio. Bien, a ver. Dice, sea la función biyectiva, f que va del dominio de f, ya teníamos este conjunto cerrado, intervalo cerrado, conjunto de llegada, su regla de correspondencia, y nos pedían f asterisco de n más 2m. Bien, lo vamos a ver de dos formas, porque la idea también es que ustedes aprendan a calcular, como les digo, eh, la regla de correspondencia, pero hay propiedades que nos pueden ayudar a calcular esto rápidamente también, ¿no? A ver, vamos a completar cuadrados para poder hallar el valor de m, el valor de n. Entonces aquí completando cuadrados, le sumamos 4 y le restamos 4, ¿no? De ahí sale pues x cuadrado menos 4x más 4, que es esta expresión, y menos 1 menos 4, que es este valor. Ahora, ya que lo tengo completo, le puedo dar forma, ¿no? A ver, ¿por dónde voy a comenzar? A mí me dice que la función es biyectiva. Al ser biyectiva, cumple que es inyectiva y es suryectiva. Si es suryectiva, entonces me están diciendo que esto que está por aquí es el rango, ¿no? Y el que sea inyectiva de manera indirecta, por lo que les comentaba, ¿no? Que es creciente o decreciente, también nos ayuda a hallar el rango, por otro lado, ¿no? Porque bastará con evaluar los extremos. Si es creciente, pues evalúo los extremos y mantengo el orden, y si es decreciente, cambio. Y si no sé, pues calculo y luego veo cuál me da el mayor valor, cuál me da el menor valor, menor y mayor valor, ¿no? Ahora, en este caso, si ustedes recuerdan, las gráficas de esto es más o menos así. Entonces, primero decrece y luego crece. Si estamos tomando el intervalo de 5 a m, justamente estamos dentro de esta rama, miren. No, si lo borro se va, no se va a ver. A ver, acá. Sería por aquí. ¿Por qué? Porque este vértice es 2,5, 2, menos 5, ¿no? Este puntito es 2, menos 5. Ese es el vértice. Y nosotros estamos tomando de 5 a m, entonces el 5 estará más acá, ¿no? Por eso es esta. ¿Y cómo es? Creciente. Entonces, miren, ya sabemos que es sobreactiva, por lo tanto, el rango será el intervalo de n a 31 cerrado, ¿no? Pero por otro lado, como es inyectiva, podemos hallar su rango directo, evaluando los extremos. Pero también podemos nosotros, pues, trabajar con las desigualdades de los números reales, pues, ¿no? Si le vamos dando forma, bueno, primero vemos el hecho de que es inyectiva, entonces aquí, ¿no? Le vamos dando forma, el x1 menor que el x2, como x1 y x2
son mayores o iguales que 5, entonces yo le puedo restar 2 y me quedaría que el x menos 1, x1 menos 2 sigue siendo mayor que 3, ¿no? Y así le vamos dando forma, ¿no? Entonces determinamos que es creciente, ¿eh? Entonces eso es analíticamente. Eso es analíticamente. Vamos restando, le vamos dando forma y llegamos a que f de x1 es menor que f de x2. Cuando x1 es menor que x2. En ese intervalo de 5m. Pero nosotros ya lo sabíamos por la gráfica, ¿sí o no? Ya sabíamos que era creciente. Bien, entonces, como ya sabemos que es creciente, pues podemos evaluar en 5 y en m para hallar el rango también. Y se supone que los intervalos que obtenemos deben ser los mismos, ¿no? Deben ser iguales, ¿no? Estos dos de aquí deben ser iguales. Entonces vamos a usar ese dato justamente para hallar los valores de n y m. Aquí me dice entonces que f de 5 tendría que ser n y f de m sería 31, ¿no? Ahora, si f de 5 vale n, a ver, calculemos f de 5. Sería 5 menos 2 al cuadrado, todo eso menos 5. 5 menos 2, 3 al cuadrado, 9 menos 5 serían 4. O sea que n vale 4. Sabemos que f de m vale 31. Entonces, f de m es pues m menos 2 al cuadrado menos 5. Si lo igualamos a 31, tendríamos que m menos 2 al cuadrado sería 36. Y por lo tanto, m menos 2 podría ser 6 o menos 6. Si es 6, m vale 8. Si es menos 6, m vale menos 4. Ahora, obviamente m no puede ser menos 4, porque aquí tenemos este intervalo 5m y eso quiere decir que el m es mayor que el 5. Por lo tanto, el m debe ser 8. Ya tenemos los valores n y m. Ahora necesitamos calcular f asterisco de 5 más 2m. Aquí vamos a calcular la inversa, vamos a ver todo eso, y al final les voy a explicar una forma más práctica aplicando una de las propiedades, una observación que vimos por ahí, ¿no? O una de las propiedades también de la definición. Bien, ¿cómo llamamos la función inversa? Bueno, el f de x lo escribimos como y, ya lo tenemos despejado aquí, así que vamos a despejar x. Para eso pasaremos el 5 a sumar, luego el 2 con más menos raíz cuadrada de y más 5, nos queda igual a x menos 2, y finalmente ese 2 lo vamos a pasar a sumar. Pero acuérdense, a ver, nuevamente como lo vimos hace un rato, aquí el x menos 2, si el x está en este intervalo, ¿cómo es el x menos 2? ¿Positivo o negativo? Y eso me va a ayudar a elegir qué signo le voy a colocar a esa raíz, si le voy a colocar positivo o negativo. En este caso, ¿qué me conviene? A ver, si x pertenece aquí, x menos 2 será positivo. Por lo que tanto me quedo con el signo más. Entonces el 2 lo paso a sumar y ya tengo despejado completamente el x. Cambiamos entonces ese x por f asterisco de y. Tendríamos que f asterisco de y sería 2 más raíz cuadrada de y más 5. Y volvemos a hacer el cambio, ¿no? Y por x. Y por x. Entonces tendríamos que f asterisco de x sería 2 más raíz cuadrada de x más 5. Como me piden f asterisco de n más 2m y n vale 4, 2m vale 16, sería f asterisco de 20, ¿no? Ya, pero f asterisco de 20 sería 20 más 5, 25. Raíz cuadrada 5 más 2, 7. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa D. Ahora, el hallar esta regla no está mal porque nos pueden pedir a nosotros la regla, ¿ya? Tampoco está mal si tenemos varios valores que evaluar porque nos ayuda bastante. Pero cuando es un solo valor, yo les recomiendo hacer lo siguiente. A ver, si ustedes recuerdan, justamente lo anoté, ¿no? El x es igual al f asterisco de y, si y solo si f de x es igual a y. Entonces, yo quiero hallar esto. Le voy a llamar x al f asterisco de 20, ¿no? Al f asterisco de 20. Entonces, yo sé que ese x es tal que f de x vale y, o sea, f de x vale 20. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Vamos a hacerlo por aquí.
X es igual a 20, f asterisco de 20 si solo si f de x es igual a 20. Ya, pero ¿quién era el f de x? X menos 2 al cuadrado menos 5. Y aquí resuelvo, pues, ¿no? El 5 a sumar serían 25. X menos 2 al cuadrado es 25. Entonces, x menos 2 podría ser 5 o menos 5. ¿Con cuál me quedo? Bueno, nuevamente recurro aquí. Como estoy en el intervalo de 5 a 8 para el x, entonces debe ser 5, ¿no? Me quedo con el más. Entonces le borramos el menos aquí. Ya está. Bien, entonces el 2 lo pasamos a sumar y el x vale 7. Pero ¿quién era el x? ¿Quién era el x? El x era el f asterisco de 20. O sea que f asterisco de 20, ¿cuánto vale? 7. ¿Ya? Entonces, considero que esta forma es un poco más rápido hallar toda la regla, ¿no? Entonces, ¿en qué casos lo podemos aplicar? Cuando nos piden calcular f asterisco de 5, de 3, o sea, de un solo valor, ¿no? Ahí lo podemos aplicar. Si nos piden regla, obviamente la otra es la correcta. Así que por eso no la he descartado, porque es probable que nos pidan eso, ¿no? Listo, a ver, seguimos. Ejercicio 5. A ver, 5. Dice, sea la función sobreyectiva g que va del dominio de g en el intervalo de menos 1 más infinito, definida como g de x igual a log de un quinto del ln, o sea, el logaritmo neperiano, de 1 sobre x menos 1, que sería el número al que le está afectando la operación, ¿no? Dice, determine el dominio de g. ¿No? Determinamos el dominio de g. ¿Qué dicen que es sobreyectiva? O sea, me están diciendo que el rango es este, ¿no? Este es el rango. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque me dicen que es sobreyectiva. Bien, entonces ya tenemos que hacer el rango. El rango está formado por los g de x, así que en otras palabras, los g de x, que son estos, deben pertenecer a este intervalo, o sea, ser mayores o iguales que menos 1. Ahí está. Bien, nosotros hemos trabajado desigualdades considerando pues siempre logaritmos. Entonces, como aquí es menos 1 y aquí el logaritmo está en base a un quinto, vamos a colocar aquí logaritmo en base a un quinto. Su equivalente, ¿no? De un quinto a la menos 1. La regla dice que como la base es un quinto que está entre 0 y 1, esta desigualdad debe cambiar. Entonces colocaremos, ¿no? ln 1 sobre x menos 1 menor o igual. Y aquí un quinto a la menos 1 es 5. Bien, ahora le aplicamos, bueno, por un lado, este 1 sobre x menos 1 tiene que ser positivo para que exista, ¿no? La existencia, positivo. Y por otro lado, esto lo podemos escribir así, ¿no? ln, la base es c, así que sería e a la quinta, ¿no? De modo que si eliminamos el logaritmo, tendríamos por un lado 1 sobre x menos 1 mayor que 0 y por el otro lado sería menor o igual que e a la quinta. Ahí está. Bien, procedemos a reducir esta expresión. El 1 lo vamos a pasar a ambos lados, a ambos miembros. Ahí está. Sumar. Luego vamos a invertir. Vamos a invertir. Obviamente el x debe ser diferente de 0 para que exista esa división, ¿no? 1 sobre x, ¿no? Anotamos aquí por si acaso, ¿ya? Ya está, para que exista la división. Bien, invertimos aquí, invertimos aquí, invertimos aquí. Recordemos que al invertir la desigualdad cambia de sentido, ¿no? Por eso aquí tenemos mayor y aquí mayor o igual. Y ya tenemos despejado el x. Y el x es el que forma el rango, perdón, el dominio, ¿no? Hemos obtenido a partir del rango
el dominio que está formado desde 1 sobre e a la quinta más 1, ahí sería cerrado, a el otro extremo que sería 1, pero ese es abierto. Así que ya tenemos el dominio de G, la respuesta sería la alternativa A, ¿no? Como ven, en esta parte usamos todo lo que conocemos sobre las operaciones, ¿no? Porque justamente estas funciones se definen en base a las operaciones que hemos trabajado anteriormente. A ver, seguimos. Ejercicio número 6. Dice, sea f una función inyectiva definida como f de x igual al logaritmo en base 3 de x cuadrado menos 4x más 3, donde x está en el intervalo de 4 más infinito. A ver, antes de hallar la regla y todo, ¿no? Pequeño análisis, ¿no? El logaritmo en base 3 de x, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? De acuerdo a lo que hemos visto con la propiedad de los logaritmos, ¿cómo es el logaritmo en base 3 de x? ¿Creciente o decreciente? ¿Mm? ¿De qué depende? Depende de la base, ¿no? Si la base es mayor que 1, creciente. Ya, entonces este de aquí es creciente. Ya, ahora, lo que está dentro del logaritmo, lo puedo escribir así, ¿no? Si sumo 4, le resto 4. Ya, y esto en el intervalo de 4 a más infinito, ¿puedo saber si es creciente o decreciente? ¿Mm? A ver, esta parábola es así. A ver, creo que alguien ahí ha respondido. Ah, Jacqueline dice, sí, sí podemos saber, claro, porque como es una parábola, primero decrece y luego crece. Ajá, y eso que depende de esto, miren. Vértice, 2 menos 1. ¿De qué depende? Del primerito, del h, del 2. Entonces, si yo tomo 4, estoy por acá. Y como ven la gráfica, ¿cómo es? Creciente, ¿no? Entonces, esta de aquí tenemos, esta de aquí es creciente y donde lo estamos hablando también es creciente. ¿Qué creen ustedes entonces que resulte cuando combinamos las dos, cuando las componemos? Debe ser creciente también, ¿no? Por eso es importante analizar estos detallitos, porque si yo ya sé que esto es creciente, voy a evaluar los extremos nada más y ya tengo el rango, ¿no? ¿Y por qué les explico esto? Porque para hallar el dominio de la función inversa tengo que hallar el rango. Ahora, la forma analítica también funciona, pero esto de aquí es mucho más rápido, porque si yo sé que es creciente, entonces, a ver, evalúo en 4, 16, no, 16 me queda 3, logaritmo base 3 de 3, que es 1, o sea, el dominio sería, el rango, perdón, sería de 1 más infinito. Entonces, me quedan solamente como posibilidades esta o esta. ¿Se dan cuenta? Ya voy eliminando algunas posibilidades. Bien, solamente es un pequeño alcance para que ustedes lo puedan usar en base a las gráficas que ya conocen. Como les repito, la forma analítica también se puede usar. Entonces, a ver, me dicen que f es una función inyectiva. Ya, esa es condición suficiente para poder hallar la inversa de la función. ¿Ya? Ahora, esta función dice que está definida por f asterisco igual logaritmo en base 3 de x cuadrado menos 4x más 3. Vamos a calcular el rango, entonces dándole forma, ¿no? Ya vamos a darle forma. Como sabemos que el x es mayor o igual que 4, entonces, a ver, le restamos 2, ya hemos completado los cuadrados como hicimos hace un momento, ¿no? Entonces le restamos 2 a ambos lados, x menos 2 mayor o igual que 2. Si lo elevamos al cuadrado sería mayor o igual a 4, ¿no? Y si le restamos 1, mayor o igual que 3. Entonces el rango de esta parte sería mayor o igual que 3, ¿no? Si le aplicamos logaritmos a ambos lados, log por aquí en base 3 y log por aquí en base 3, log de 3 en 3, ahí es que me queda el 1.
Entonces tendríamos que todo esto que sería el f de x sería mayor o igual que 1. Justamente lo que obtuvimos hace un momento, ¿no? El rango de f es el intervalo de 1 a más infinito. Ya está, ese sería el dominio de la función inversa. Entonces lo que nos falta hallar es su regla de correspondencia. ¿Cómo la hallamos? Bueno, vamos a escribir y igual a el logaritmo en base 3 de todo eso. Vamos a despejar x. Para esto, a ver, aplicamos definición, ¿no? 3 a la y debe ser igual a todo esto. Como queremos despejar x, este 1 pasa a sumar. Y luego este cuadrado tiene que pasar como raíz, ¿no? Pero como nosotros estamos tomando x mayor o igual a 4, al pasar como raíz más menos, recordemos que si x es mayor o igual a 4, esto sería mayor o igual a 0, ¿verdad? Mayor o igual a 0. Por lo tanto, nos quedamos con el signo positivo. Aquí está, ¿no? X mayor o igual a 4, x menos 2 mayor o igual a 2, o sea, positivo. Nos quedamos con el positivo. Ahí está. Bien, ahora, cambiamos, bueno, pasamos a sumar el 2 ya, y ahora sí cambiamos el x por f asterisco de y. El x por f asterisco de y. Ahí está. Y lo reemplazamos, pues, ¿no? Volvemos a hacer el cambio del y por el x y listo, ya tenemos la regla de correspondencia. Entonces, esta regla de correspondencia más el dominio que hemos hallado por aquí define la función. Así que la respuesta en este caso sería la clave A, ¿no? La clave A. Listo, ahí está. Respuesta alternativa A. Ahora, este es un ejemplo en el cual no es conveniente considerar la regla de correspondencia de la inversa, o sea, primero hallamos la regla de correspondencia de la inversa y luego, a partir de esa regla, hallamos el dominio y el rango, ¿no? Porque si ustedes revisan esta regla, 3 a la x, 3 a la x siempre va a ser mayor que 0. Si le sumamos 1, mayor que 1, ¿no? Raíz cuadrada, ¿no? Existe para cualquier valor de eso, entonces. ¿Y eso qué quiere decir? Si usamos esta regla, diríamos que el dominio serían todos los reales. No hay restricciones, ya que 3 a la x más 1 es positivo siempre. Por eso es que no se trabaja con la regla de correspondencia primero y luego se halla el dominio. Si no, vamos a obtener un valor equivocado. Puede ser que algunas veces coincida, ¿ya? Pero no es siempre. Listo, a ver, veamos el ejercicio 7. Dice, en el proceso de biodegradación de residuos sólidos de una ciudad, la cantidad N en toneladas de residuos sólidos después de T años está modelada mediante la función N de T igual a A por E a la menos 0,5 K por T, donde K es una constante positiva. Determina el tiempo que debe transcurrir para que la cantidad de residuos sólidos sea el 25% de la cantidad inicial. Ya, recordemos, aunque no está aquí explícitamente, la cantidad inicial se obtiene cuando el t vale 0. Y se van a dar cuenta en todos los casos, para este tipo de modelos, que esa cantidad inicial es esta. Entonces, si queremos que, dice, ¿no? Determinar el tiempo que debe transcurrir para que la cantidad de residuos sólidos sea el 25% de la cantidad inicial, entonces ese NDT tendría que ser el 25% de A. O sea, la cuarta parte, ¿no? A ver, planteemos entonces la cantidad inicial, como les comentaba, para t igual a 0. Si reemplazamos en 0, esa cantidad inicial va a ser A. Y es para que se ahorre un poco de tiempo de frente, ¿no? En esos modelos, A es la cantidad inicial, esa constante que multiplica a la parte exponencial, ¿no? Ahora, queremos hallar el tiempo
para que la cantidad de residuos sólidos sea del 25% de la cantidad inicial. Entonces el NT sería 25% de A, o sea, A entre 4. ¿No? La cuarta parte, lo que les había comentado también, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es igualar mediante la fórmula a este valor, a cuartos, ¿no? Claramente la se va a simplificar, ¿no? Y tendríamos que E a la menos 0,5K por T va a ser igual a un cuarto. Le podemos aplicar logaritmo, ¿no? Ya lo habíamos visto anteriormente en una ecuación exponencial. Le aplicamos logaritmos a ambos lados. ¿Qué logaritmo? Puede ser cualquiera, pero como la base que está por aquí, ese me conviene aplicar el logaritmo natural, el logaritmo neperiano, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le aplico el logaritmo neperiano, pues automáticamente esa base se elimina con el logaritmo. Y solamente me quedaría el exponente que es menos 0,5K por T. Bien, a ver, entonces esto hay que pasar a dividir, ¿no? Hay que pasar a dividir para despejar el T. Por lo tanto, el T sería logaritmo de un cuarto entre menos 0,5K. Y eso lo podemos escribir esto de aquí como un medio. Como está en el denominador, pasaría como 2. Ya, eso pasa como 2. Ahora, también podemos eliminar el signo colocándolo aquí arriba. Y eso hace que este un cuarto se vuelva 4, ¿no? Y por eso es que ya desapareció el signo de aquí. Lo hemos colocado arriba, ¿no? Entonces, este menos hace que este un cuarto se vuelva 4. Ahora, este 0,5 pasaría a ser un 2 que multiplica y que pasa a elevar al 4 también. Así que sería 16. Por lo tanto, me va a quedar logaritmo natural de 16 entre K. Y eso es la alternativa B. Bien, vamos a ver si hay alguna preguntita por ahí. Este modelo que hemos usado se suele llamar movimiento de decaimiento exponencial, porque al colocarle al E, que es un número mayor a 1, ¿no? Al colocarle al E un exponente negativo, lo que nosotros hacemos es que, pues, algo así, ¿no? Entonces, este número ya estaría entre 0 y 1. Y nosotros sabemos que si aquí está entre 0 y 1, entonces este valor va disminuyendo. Por eso se llama decaimiento exponencial, ¿no? Entonces, si el exponente de aquí del E es negativo, decaimiento exponencial. Va disminuyendo su valor. Y si el exponente es positivo, crecimiento exponencial, ¿no? Va aumentando su valor. Ahora, aquí habla de residuos sólidos, pero en realidad este modelito también se puede aplicar cuando tenemos algún material radioactivo, ¿no? La semana 16, si no me equivoco, vimos lo del carbono 14. Entonces, esos tienen un periodo de desintegración y entonces se adapta a este modelo de decaimiento exponencial. En cambio, cuando hablamos de poblaciones, bacterias, el modelo es de crecimiento exponencial porque ellos se van duplicando, triplicando, multiplicando y van aumentando los valores. ¿Ok? Listo. A ver, veamos. Vamos a ver una última vez si hay alguna consultita. Nada. Volvemos entonces a nuestro problema 8. A ver, ejercicio 8 dice, sea P la porción de la población que está al tanto de una información, tal que P de T es igual a 1 sobre 1 más C por E a la menos K por T. Ya, esta formulita, si les interesa, van a encontrar ustedes muchas parecidas a esta y se conoce como modelo logístico. Tiene algunas características bastante interesantes. Bueno, vamos a ver, sigamos. Dice, donde T es el tiempo en horas y K mayor que 0.
Al inicio, el 20% de los corredores de bolsa han escuchado acerca del inminente colapso financiero de una aerolínea. 4 horas más tarde, el 50% de los corredores han escuchado dicha información. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que el 80% de los corredores escuchen dicha información? Bien, a ver, al inicio, nuevamente, cuando te vale cero, solamente que este modelo no es el que vimos hace un rato, así que hay que reemplazarlo, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo. Al inicio el 20%. Cuando te vale cero, reemplazamos y lo que obtenemos que es esto el 20%, ¿no? Entonces K por 0, 0, E a la 0, 1, me queda 1 sobre 1 más C. 20% sabemos que es un quinto, ¿no? Entonces eso sería 1 por C y me queda 1 más C, 1 entre 1 más C, ¿no? A ver, escribámoslo aquí al costadito, arribita, ¿no? Así me estaría quedando. Entonces 1 más C vale 5, por lo tanto C vale 4. Y ya tenemos el modelo completo, porque ese era un... Bueno, no, disculpen, falta el K todavía, ¿no? Falta el K, pero eso lo podemos hallar con este otro dato. Ahora dice 4 horas más tarde, y teniendo en cuenta que el tiempo está en horas, así que te vale 4, lo reemplazamos, ahí está. Dice 4 horas más tarde, dice que es el 50% de los corredores los que han escuchado dicha información, así que esto será igual a 50%, que es igual a un medio, ¿no? Entonces, en la parte inferior yo tengo 4 e a la menos k por 4, más 1. Y si vemos los denominadores, eso tendría que ser igual a 2, ¿no es cierto? Entonces, repito, todo eso de aquí tendría que ser 2. Y si esto es 2, pues, a ver, el 1 pasa a restar, ¿no? Y nos quedaría esto igual a 1. 4 lo pasamos a dividir. Tenemos que e a la menos k elevado a la cuarta vale un cuarto. Ahora, no es necesario que hallemos el k, pero se puede hallar, sí se puede hallar, ¿no? Pero podríamos reemplazar e a la menos k o e a la menos 4k por un cuarto. Si no, le damos forma en base a lo que necesitemos. ¿Está bien? Ya, ahora dice, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que el 80% de los corredores escuchen dicha información? Entonces, lo que nosotros tenemos como dato es que P de T es igual al 80%. Y necesitamos hallar el valor de T. Ya, pero el P de T tiene esa formulita. Y esto vale el 80%. 80% es 80 sobre 100, 0, 0 se va, mitad 4, mitad 5. Así que esto sería 4 quintos. Esperamos un poquito, entonces tendríamos que 5 es igual a 4 más 16 por e a la menos k por t, ¿no? Ahí está, 4 lo pasamos a restar, tendríamos que 1 es igual a 16 por e a la menos k por t. El 16 lo pasamos a dividir y tenemos que e a la menos k por t es igual a 1 sobre 16. Pero, como ese 1 sobre 16 es igual a un cuarto al cuadrado, podemos relacionar este dato que ya teníamos con este otro, ¿no? Porque ese un cuarto lo podemos reemplazar por e a la menos k por 4. Entonces eso lo podemos escribir así. Si analizamos estos dos, entonces las bases son e, los exponentes menos k por t y menos k por 4 por 2 sería, ¿no? O sea, menos k por 8. Y con eso podemos determinar que el valor de t es 8. Entonces, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que el 80% de los corredores escuchen dicha información? La respuesta sería 8 horas, ¿no? Deben transcurrir 8 horas para que el 80% de los corredores escuchen la misma información. En este tipo de modelos llamado logístico, también se suele hablar de un valor de saturación.
¿no? Y el valor de saturación justamente consiste cuando ustedes van dándole distintos valores a t, aumentando el valor de t y viendo cuál es el tope, ¿no? Hasta qué valor llega. O sea, cuánto vale el P de t como máximo, como mínimo también puede ser, ¿no? Dependiendo de los valores. Bien, chicos, veamos las claves de los ejercicios propuestos. Y si tienen alguna duda, pues podemos aprovechar ahora el tiempo para aclarar esas dudas. Profesora, una pregunta. Escucho. En el ejercicio 7, halló el, Ahí está, el ejercicio 7. Ya no te escucho. sí, sí, disculpe, en el ejercicio 6 halló el dominio de la función inversa solamente con gráfica. ¿Podría volver a explicar esa parte? Para- Ejercicio 6, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ah, ya, el rango lo hallamos a partir de, bueno, no fue solamente gráfica, la gráfica nos ayudó porque ahí era creciente, ¿no? Ajá, ya, a ver, vamos a colocarle una PPT adicional, a ver, un segundito, para hacer el detallito. A ver, ¿dónde es esto? A ver, si no me equivoco, así es la función, ¿no? Logaritmo en base 3 de x cuadrado menos 4x más 3. Ya está, ese era el f de x. Y aquí la idea era hallar el rango, ¿no es cierto? ¿Cuál era el rango sabiendo que el dominio es de 4 más infinito? Ya está. Ah, entonces la consulta aquí es cómo hallamos el rango solamente considerando la gráfica, ¿verdad? Bien, a ver, para empezar lo que nosotros analicemos fue esto, ¿no? El logaritmo en base 3 de x a secas, esto es creciente. ¿Ya? Esto es creciente. ¿Por qué es creciente? Porque la base es igual a 3 y eso es mayor que 1, ¿no? Por eso es creciente. En el logaritmo eso justamente lo hemos visto, ¿no? Ahora, en el caso de x cuadrado menos 4x más 3, le dimos forma. Esto sería x cuadrado menos 4x más 4 menos 4, ¿no? O sea, x menos 2 al cuadrado menos 1, ¿no? Le dimos forma ahí por ese lado. ¿Y qué pasa, no? En el intervalo de 4 más infinito, este es creciente. ¿Por qué? A ver, aquí el vértice es h como acá. Recordemos que eso se halla igualando esto a 0, ¿no? H vale 2, K vale menos 1. Entonces, ¿quién es el que manda aquí o el que me da una idea? Es el H. Entonces, esta gráfica es así, completa. Pero si nosotros tomamos una porción, teniendo en cuenta el H, podemos determinar por tramos si es creciente, decreciente, ¿no? Entonces, como aquí está el 2 como menos 1, el H2 para la derecha serían los mayores que 2. Por lo tanto, de 4 en adelante más o menos será esta porción. Y lo que vemos es que en este intervalo es creciente. Ya, entonces teníamos lo siguiente, miren, este logaritmo y este x cuadrado menos 4x más 3, ambos son crecientes en este intervalo. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos entonces que el f de x, que estaba formado por una combinación de ellos, se llama composición, para ser exactos, ya, por una composición de ellos, es creciente.
¿ya? Este es creciente. Y a partir de ello, simplemente evaluamos los extremos. Entonces, yo evalué f en 4 para obtener el extremo inferior, porque recordemos que cuando es creciente se mantiene el orden, ¿no? Menor, mayor. El más infinito ya no lo reemplacé, porque al reemplazar cualquier valor en más infinito, pues eso se vuelve infinito, ¿no? Tendríamos que ver aquí una teoría de cómo se trabaja con los infinitos, ¿no? Pero eso ya es un poquito tedioso para verlo, ¿no? Entonces, solamente evaluamos el valor que conocemos. Ahí está. Entonces aquí, como nos da 16 menos 16 se iba, entonces nos queda así, ¿no? Logaritmo en base 3 de 3, que es 1. Entonces, en nuestro dominio era 4 más infinito, ¿no? Ese era el x. Y lo que hemos hecho es hallar f de x. Entonces, el extremo inferior, que es el 4, aquí lo evaluamos en f de 4, que eso da el 1 justamente, ¿no? Ese es el 1. Y ya lo completábamos con el otro lado, que es el más infinito. Y así es que obtuvimos el dominio, ¿no? De 1 a más infinito. Claro que todo esto que los he escrito aquí lo hice pues verbalmente, ¿no? Pero ahí tienen el pequeño detalle. Bien, mis gracias. Ok, listo. Les dejo para que tengan una capturita. Y bueno, ya se fue la hora, chicos. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Cuídense. Regresamos la próxima semana con el repaso de todo. A ver, Hans, el ejercicio 8. A ver, vamos a verlo rapidito, ¿ya? Pero los que tienen receso, los que ya están claros de todo, aquí. Ya estamos en receso, así que simplemente vamos a crear un pequeño detallito para aquí, para nuestro amigo Hans. Ah, ya, la última parte, la conclusión. Aquí. Ya, lo que hicimos fue lo siguiente, mira. Aquí nosotros habíamos llegado que e a la menos k por t era todo esto. Entonces, e a la menos k por t, aquí está. Y lo que hicimos fue lo siguiente, miren. Como un cuarto es igual a este valor, entonces aquí hemos reemplazado este cuarto, lo hemos reemplazado por este valor. Al multiplicar aquí 4 por 2, 8, nos queda e a la menos k por 8. La idea es darle forma, ¿no? Entonces, eh, ¿de dónde salió esto? De 2. Esto salió de la parte 2, de aquí. Y ya de ahí al multiplicar k por menos k por 4 por 2 y darle forma nos queda aquí menos k por 8 como exponente. Y de ahí, como este es la misma base, ¿no? Y estos dos tendrían que ser iguales, concluimos que t vale 8. Ok, listo. Bien chicos, entonces ahora sí, hasta la próxima, cuídense.